Tal buen día, en este video vamos a ver un ejemplo de cómo solucionar un problema para calcular una aproximación en un área por sumas finitas utilizando el método de suma inferior. El problema nos pide que determinemos el área acotada por la función f de x igual a 5 menos x menos 4 al cuadrado sobre 10, que es esta gráfica de color azul, y el eje x, es decir, acotado en la parte superior por la función, en la parte inferior por el eje de x, en el intervalo de x desde menos 1 hasta 3. ¿Sale? Es un intervalo cerrado, entonces sería desde menos 1 hasta 3, que serían aproximadamente estos valores que tenemos aquí, empleando el método de suma inferior, como lo mencionamos previamente, y utilizando 4 rectángulos. Entonces vamos a sacar los datos del problema. El problema nos pide que trabajemos con 4 rectángulos en total. Nos pide que la función a considerar como el límite superior de nuestra área sea 5 menos x menos 4 al cuadrado sobre 10 y en un intervalo válido de x desde menos 1 hasta 3. Y nos pide también que lo empleemos con el método suma inferior. Por lo tanto, cada rectángulo que está definido desde a sub b hasta a sub b más 1 estará definida su altura por la función evaluada en el límite izquierdo, es decir, el límite inferior de cada subintervalo. La base de cada rectángulo será, como lo habíamos señalado y como lo podemos ver en el formulario, donde para suma inferior la base está definida por el límite superior del intervalo menos el límite inferior sobre n, que es lo que tenemos aquí, ¿no? El límite superior a sub n más 1, que sería este 3, menos el a sub 1, que sería el menos 1. Entonces sería límite superior 3 menos límite inferior menos 1, y nos pide 4 rectángulos. Entonces 3 menos menos 1 serían 4 sobre 4, 1. Eso quiere decir que la base de cada rectángulo va a tener una magnitud de 1. Vamos ahora a generar esos 4 rectángulos. En el primer rectángulo, el rectángulo 1, pues consideraríamos que i es igual a 1, porque es nuestro rectángulo número i, es decir, nuestro rectángulo número 1. En el rectángulo número 1, que va desde a sub i hasta a sub i más 1, tendríamos que a sub i es igual a sub 1, porque es como lo estamos definiendo. Y a sub 1 sería el límite inferior de nuestro intervalo. Y nuestro intervalo empieza en menos 1, que sería aquí. El valor de a sub i más 1, que es donde terminaría nuestro primer subintervalo, teniendo una longitud de 1, sería, en este caso, como i vale 1, sería 1 más 1, entonces sería a sub 2. Ese valor de a sub 2 es el valor de a sub 1 más el valor de la base. Es decir, en este caso, el valor de donde inició nuestro subintervalo es menos 1, le sumamos el valor de la base y en total nos da 0. Es decir, el primer subintervalo está definido desde menos 1 hasta 0, teniendo una longitud de 1, como lo habíamos señalado de base. Por lo tanto, el subintervalo 1 va a ser desde menos 1 hasta 0, su base es igual a 1, y la altura va a estar definida por la función evaluada en a sub i, donde a sub i es a sub 1 y a sub 1 vale menos 1. Entonces, porque es el primer valor de donde estamos partiendo, que es el intervalo que nos está dando el problema. Entonces, evaluamos la función en menos 1, nuestra función original, 5 menos x menos 4 al cuadrado sobre 10. Evaluamos cuando x vale, decíamos ahorita, menos 1. Entonces quedaría 5 menos menos 1 menos 4 al cuadrado sobre 10. Menos 1 menos 4 serían menos 5. Menos 5 al cuadrado nos daría 25 y 25 sobre 10 son 2.5. 5 menos 2.5 nos da como resultado 2.5. Entonces ya tenemos nuestra función evaluada, lo cual nos está dando la altura. Es decir, en este caso, este menos 1 es el que nos daría la altura hasta aquí. Vamos a graficar la altura. Entonces la altura del rectángulo estaría dado aquí. La base, como señalábamos, pues es de 1, inició en menos 1, terminó en 0. Y bueno, pues como estamos hablando de un rectángulo, pues sería cuestión solo de cerrar ahí el rectángulo en ese primer subintervalo.
Muy bien, entonces ya tenemos nuestro primer rectángulo que va a tener un área. Esta área va a estar dada de la base por la altura. La base que habíamos señalado es de 1 para todos los rectángulos y la altura que sí es específica para cada rectángulo. Para ese primer rectángulo dijimos es de 2.5 la altura, por lo tanto el área del primer rectángulo va a ser base por altura, 1 por 2.5, y tendrá un área de 2.5 unidades cuadradas. Entonces ya tenemos nuestro rectángulo número 1. Vamos ahora con el rectángulo número 2. El rectángulo número 2, como podemos ver gráficamente, empezaría donde se terminó el 1, es decir, empieza en 0. Entonces, A sub i, que es donde empieza el rectángulo, que en realidad es para el segundo rectángulo, que es i vale 2, entonces es A sub 2, inicia en 0 y termina aumentándole 1, que es la base de todos los rectángulos, que es lo equivalente a sub i más 1, ¿no? A sub i más 1 sería 2 más 1, que es a sub 3, donde a sub 3 sería igual a sub 2, que vale 0, más la base 1, y 0 más 1 sería en 1. Es decir, nuestro segundo rectángulo inicia en 0 y termina en 1. Estaríamos hablando que esta sería la base de nuestro segundo rectángulo. Muy bien. El intervalo o el subintervalo donde va a estar generado nuestro rectángulo 2 sería entonces desde 0 hasta 1, donde la base del segundo rectángulo es 1, igual que la base de todos los rectángulos que vamos a generar. Y la altura estaría definida por el valor izquierdo o por el valor inferior. En este caso el valor inferior es 0 de ese subintervalo, entonces sería evaluar nuestra función, la función que nos da el problema, en 0. En este caso sería 5 menos x menos 4 al cuadrado sobre 10, donde x vale 0. Y al evaluarlo, pues serían 0 menos 4 al cuadrado de 16, entre 10 1.6 y 5 menos 1.6 nos da el 3.4, que sería la altura. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo ahí es calcular la altura de nuestro rectángulo por el límite inferior, que fue 0, hasta llegar a la función. Y lo vamos a cerrar acá, donde se termina nuestro segundo subintervalo o nuestro segundo rectángulo, que sería en 1. Muy bien, entonces ya tenemos generado nuestro segundo rectángulo. Este rectángulo 2 va a tener un área que va a ser la base por la altura, donde la base es 1, igual que el rectángulo anterior, pero la altura pues está definida por este nuevo valor que calculamos, ¿no? Que fue 3.4. Entonces el área del rectángulo 2 es base por altura, 1 por 3.4, y da un área de 3.4 unidades cuadradas. Continuamos con el rectángulo número 3. El rectángulo número 3 inicia donde terminó el 2. El 2 terminó en 1, por lo tanto el 3 va a iniciar en 1. Entonces en el rectángulo 3 i vale 3, por lo tanto a sub i vale 3, que es 1, porque así lo habíamos calculado previamente acá. Y el valor final del subintervalo, que es a sub i más 1, sería cuando i vale 3, 3 más 1, 4, es decir, a sub 4, donde a sub 4 es a sub 3, que vale 1, más la base del rectángulo, que también vale 1, entonces sería 1 más 1, y termina en 2, como lo podemos ver aquí, ¿no? Inicia en 1, termina en 2. Entonces, nuestro subintervalo 3 sería este de aquí, que inició en 1, terminó en 2, como lo estamos señalando acá. Subintervalo de 1 a 2. La base, como mencionamos, es igual para todos los rectángulos, es una base de 1. Y la altura, pues sería nuestra función evaluada, en este caso, en el límite inferior de nuestro subintervalo, es decir, estaríamos evaluando en 1. Muy bien, ya tenemos f evaluado en 1, que sería nuestra función del problema, evaluando en x igual a 1. Igual resolvemos, 1 menos 4 elevamos al cuadrado entre 10 y sería 5 menos ese resultado. Nos da en este caso una altura de 4.1. Esa altura de 4.1 pues es la altura que hay desde el eje x hasta nuestra función. Estaríamos hablando que esa es la altura de nuestro rectángulo. Completamos nuestro rectángulo hasta el final del subintervalo.
que es cuando x vale 2. Y esto ya corresponde al área número 3 o al rectángulo número 3. Ese rectángulo lo vamos a calcular igual, base por altura. Entonces la base, que es la misma para todos 1, por la altura que nos dio 4.1, entonces tiene un área de 4.1 unidades al cuadrado. Finalmente vamos con el cuarto rectángulo. El cuarto rectángulo podemos observar gráficamente que inicia donde terminó el tercer rectángulo, es decir, inicia en 2 y va a terminar en 3. Entonces, y vale 4 en este caso, a sub i valdría a sub 4, que tiene un valor de 2, que es donde terminó el rectángulo anterior. Posteriormente calcularíamos donde termina ese subintervalo, que es a sub i más 1, en este caso sería 4 más 1, 5, y tendríamos que es donde inició el subintervalo, que es en 2, más la base, y nos da como resultado 3. Es decir, el cuarto subintervalo inicia en 2 y termina en 3, que es algo que ya habíamos visto gráficamente en esta parte. Muy bien. Ya tenemos el subintervalo, la base es igual, es de 1, y la altura estaría dada por la función evaluada en el límite inferior. El límite inferior de nuestro subintervalo, como va de 2 a 3, pues tendríamos que evaluarlo en 2. Evaluamos la función en 2, igual 5 menos x menos 4 al cuadrado sobre 10, evaluando en el límite inferior que fue 2. Resolvemos esta función y obtenemos como resultado 4.6. 4.6 sería la altura que hay desde el eje x hasta llegar a nuestra función cuando x vale 2. Es decir, gráficamente sería esta sección. Cerramos nuestro rectángulo. En el límite superior, que es 3. Y bueno, se puede observar que ya llegamos no solo al límite superior del subintervalo, sino llegamos ya al límite superior del intervalo que nos daba el problema para calcular el área, que es el objetivo, ¿no? Calcular todo el intervalo que nos están solicitando. Este sería nuestro rectángulo 4 y este rectángulo 4 tiene un área que es base por altura, donde la base habíamos señalado es la misma y la altura es 4.6. 1 por 4.6, el área sería también de 4.6. Finalmente, el área o la aproximación del área bajo la curva, desde menos 1 hasta 3, que sería esta aproximación, sería la suma de las áreas de todos los rectángulos. Entonces habría que sumar el área del rectángulo 1, que fue 2.5, más el área del rectángulo 2, que es 3.4, más el área del rectángulo 3, que es 4.1, más el área del rectángulo 4, que es 4.6. Sumándolo nos da un área de 4.6 unidades cuadradas. Y gráficamente podemos observar que esto es una aproximación porque podemos observar que aquí hay unas regiones, hay unos huecos que no estamos calculando, por lo tanto podemos asegurar que este valor está con deficiencia de área, ¿sale? No estamos calculando la totalidad del área que realmente se genera, pero nos estamos aproximando. En un video anterior habíamos señalado que entre más rectángulos utilicemos, pues más se va a disminuir este error, va a ser más cercano a la realidad nuestro cálculo, pero pues también implica que al tener más rectángulos hay que hacer más procedimiento. Muy bien, espero que con esto haya quedado claro cómo se utiliza el método de suma inferior y nos vemos en próximos videos. Muchas gracias, hasta la próxima. Si el video te sirvió para comprender el tema, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y dale like. Gracias y hasta la próxima.